Buenos días a todos y a todas quienes nos ven en esta transmisión en vivo a través de Facebook. Soy Pedro Daniel Martínez Sierra, soy profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y es para mí un gusto darles la bienvenida a este conversatorio que lleva por título Experiencias docentes en el uso de plataformas virtuales en tiempos de la pandemia. Esta actividad forma parte del programa de acompañamiento y apoyo sociofamiliar ante la contingencia del COVID-19 de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Para introducirnos a este tema, debo señalar que ser docente en línea en tiempos de la pandemia puede resultar una tarea sumamente abrumadora. Sobre todo porque no solo para los profesores que se encuentran de alguna manera más familiarizados con el uso de las tecnologías, sino también con aquellos profesores que muestran ciertas resistencias en su utilización. Muchos docentes han tenido que preparar algunos contenidos académicos de forma distinta a la que se encontraban acostumbrados. Esto ha implicado todo un reto, ya que va más allá de la generación de contenidos de carácter digital, sino en este caso implica generar nuevos procesos de organización y participación con nuestro alumnado. Para platicar sobre este tema, hay profesores o me acompañan profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Saludo a la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda, profesora de práctica regional, a la doctora Alejandra Monroy López, profesora de práctica de especialización y del posgrado, al maestro Miguel Ángel Zamarrón Cerratos, él es profesor de Derechos Humanos y de Teoría Social, a quienes les doy en este caso la cordial bienvenida. A quienes nos ven en esta transmisión en vivo pueden escribirnos sus comentarios y preguntas para nuestros conversadores. Al final leeremos algunas de ellas y bueno, de esta manera intentaremos irle dando cierre y conclusión a este importante conversatorio. Primero que nada, quiero señalar que en este contexto de la pandemia, bueno, muchos y muchas hemos utilizado diferentes herramientas tecnológicas que existen en este mercado, tecnologías educativas. En un primer momento, me gustaría saber cuáles son las que ustedes han estado utilizando y sobre todo, cuáles han sido las dificultades que han experimentado en su uso, ya que esto va más allá de una utilización meramente instrumental. Tiene que ver con el contexto de esta pandemia, pero también tiene que ver con la situación emocional, también tiene que ver con la situación socioeconómica de nuestros estudiantes. En ese sentido, doctora Alejandra, ¿qué nos podría compartir al respecto? Muy buen día, doctor Daniel, muchas gracias. Antes de contestar, también quiero saludar afectuosamente a mis colegas, la doctora Kenia, el maestro Miguel, un gusto compartir con ustedes. Y por supuesto a toda la comunidad de alumnos y alumnas, y así como profesores que nos están siguiendo en la transmisión vía Facebook. Agradezco por supuesto la invitación a este conversatorio virtual que nos permite abrir un espacio de discusión y reflexión en torno a un tema sumamente importante en estos momentos de emergencia. No solo porque sabemos muy bien que esta pandemia COVID-19 pues trae consigo implicaciones biológicas, pero también sociales, culturales, psicológicas, entre otros aspectos, y por supuesto educativas. Al momento en que se emiten estas medidas sanitarias para poder recomendar y obviamente de manera necesaria evitar la expansión y la propagación de la pandemia, pues también se tuvieron la necesidad de generar igual medidas, pero relativas a continuar con los contenidos académicos, a continuar con los planes de estudio por medios virtuales, a partir de campus virtuales, medios de comunicación o bien otros entornos digitales. Y en ese sentido, contestando un poco la primera pregunta que inicia la conversación en este momento, en este encuentro, en lo personal, la aplicación que me ha ayudado mucho para continuar con mis prácticas docente virtual es la aplicación de Zoom. No, de Zoom, no solamente ahora por el contexto de la pandemia, sino tengo ya varios años utilizando esta aplicación. Me ha sido una aplicación fácil de utilizar, no solo como docente, sino también a mis alumnos, donde puedes compartir mensajes, donde puedes compartir incluso archivos, proyectar diapositivas. Es decir, es un recurso digital bastante accesible para tanto el profesor como me parece también para los alumnos y alumnas. Al mismo tiempo, utilizo también Facebook a partir de los grupos privados, grupos de WhatsApp que me permiten estar en una comunicación más estrecha, más directa, más rápida con los alumnos y las alumnas.
Respecto a las dificultades que he tenido, me gustaría mencionarlas desde dos vertientes. La primera, respecto al acceso a los recursos digitales. En este sentido, no he tenido mayores dificultades, afortunadamente porque mis alumnos y alumnas tienen los medios y los recursos necesarios para poder seguir este tipo de educación virtual. Me refiero a internet, dispositivos electrónicos, que bueno, ha permitido que la dinámica también en esta educación virtual sea lo más factible posible, y por eso también me ha ayudado a que como docente pues pueda tener contenidos fáciles de poder transmitir hacia los alumnos y las alumnas en estas clases virtuales. Con esto no quiero decir que también exista el panorama contrario, en donde también tenemos alumnos que de pronto no cuentan con estos recursos necesarios, y bueno, ahí la posibilidad de la práctica docente virtual empieza a ser más limitativa. Y en otro sentido, otra de las dificultades es justamente en la utilización de estrategias de enseñanza-aprendizaje en este tipo de educación virtual. Y es decir, los componentes y realmente que existen en un acto didáctico, pues es por un lado el docente, pero también el alumno, el contenido, la materia y por supuesto el contexto de aprendizaje. En este caso, nuestro contexto de aprendizaje es completamente en un entorno virtual, lo cual al momento de interactuar estos otros componentes que comentaba hace un momento, nosotros sí debemos de tener mucho cuidado de poder generar una didáctica grupal que sea óptima para los estudiantes. Es decir, que utilicemos las técnicas y los métodos de enseñanza efectivos, adecuados, que sirvan obviamente de apoyo a nosotros como docentes, pero también a los alumnos, al seleccionar contenidos que aun cuando la educación es virtual, puedan identificar que son contenidos que va a generar en ellos un aprendizaje significativo, que les va a dar habilidades y que también va a provocar que tengan destrezas para, bueno, resolver problemas completamente desde la academia. Gracias, doctora Alejandra. Maestro Miguel. Maestro Miguel, lo escuchamos. Hola, doctor. Muy buenos días, compañeras. Pues miren, respecto a esta pregunta, yo quisiera comentar que efectivamente, pues esta contingencia no la teníamos en el mapa, ¿verdad? Nosotros, si nos hubieran preguntado finalizando el año pasado, bueno, tal vez en noviembre, pues no hubiéramos pensado que íbamos a tener que modificar nuestra práctica docente frente a grupo en un esquema totalmente virtual. Ello nos lleva a podernos situar en un escenario de contingencia y establecer, como se nos fue solicitado, pues una programación que pudiera suplementar este seguimiento y estas clases que nosotros tenemos frente a grupo. Lo utilizado por mi parte se ha concretado obvio. Yo tengo dos materias. Una es del sistema SUAYET y otra en el sistema presencial. En el caso del sistema SUA no he tenido tanto problema porque pues ahí contamos con una plataforma y las asesorías que nos presentamos pues se han ido presentando simplemente ahora de manera virtual en lugar de presencial. Donde sí he tenido que modificar la estrategia es en el ámbito de lo presencial. Los alumnos pues tienen bajo una lógica este esquema tradicional de profesor, espacio físico, todos en un mismo tiempo y generar las estrategias didácticas para el desarrollo de nuestras unidades y de nuestros temas, ¿no? Lo que yo he llevado ahí es reutilizar unas estrategias que en lo personal me han servido en mi experiencia como profesor a distancia y al igual que que la doctora Alejandra, he utilizado la plataforma de Zoom, acompañado ahora de un uso más cercano del grupo de los grupos de WhatsApp, sobre todo para poder transmitir documentos, indicaciones, resolver dudas en el momento. Y pues la plataforma Zoom lo que me ha beneficiado es de que puedo tenerlos todos en conexión y ahora estamos precisamente en una dinámica de exposiciones. Las exposiciones se pueden llevar a cabo, obvio, con un margen de orden y de programación.
Las resistencias que platicabas o que nos hacías mención, estas dificultades que he observado, pues es ese proceso de adaptación básicamente de los alumnos respecto a las exposiciones, fundamentalmente por el desconocer y el sentirse un poquito en un ambiente diferente, estar siendo grabados, estar en sus casas en un contexto diferente, y entonces eso te permite poder plantear pues una dinámica de apoyo previa a las exposiciones y que los alumnos indudablemente con la capacidad ahora que tienen ellos yo les nombro que son multitareas porque no es desconocido esta práctica. Yo les decía, nosotros estamos frente a grupo y estamos con el celular, ¿no? Estamos con dos situaciones a la par y simplemente ahora en esta nueva dinámica es lo mismo. Estamos en un ambiente controlado en casa, pero con una programación y frente a un dispositivo que nos permite poder transmitir un conocimiento, poder generar la explicación de un documento. Se han ido adaptando. Los primeros equipos tuvieron dificultades, pero como es esto de las tecnologías aplicadas al ámbito de la educación, pues demasiado rápido viene ese aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he observado a la par de algunos recursos que me han ayudado a fortalecer mi práctica y los contenidos de mi unidad que estoy impartiendo, de mi curso, como formularios de Google Form. Un reto importante para mí fue en un primer momento porque pues me sometí el pase de asistencia, ¿no? Entonces, a través de un formulario rápidamente lo pongo en el grupo de chat y en ese momento, en 2, 3 minutos, ya tengo la asistencia total del grupo y eso me permite poder tener un control, poder tener una dinámica y bueno, pues todos estos procesos que se han ido generando en estos días. Eso es lo que yo podría comentar en esta primera participación. Muchísimas gracias, por cierto, por el espacio, a las autoridades, a esta pues programa tan agresivo que la escuela abre para el apoyo en casa y para todos nuestros alumnos y sobre todo para los profesores que hemos tenido, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Miguel. Doctora Kenia, le escuchamos. Sí, gracias, Pedro. Bueno, gracias por la invitación. Me sumo al agradecimiento y un saludo extensivo a mis colegas, a Ale, al maestro Miguel Ángel. Bueno, me quisiera compartirte que me parece que haces un encuadre muy importante, Pedro. Ahorita hasta me sorprendo, digo, escucho a mis colegas, cuando estaba escuchando a la doctora Alejandra dije, wow, o sea, es como regresar a estos principios teóricos de la enseñanza, ¿no? La verdad es que yo creo que hemos estado efectivamente en un momento como de shock, yo creo profesorado y alumnado, ¿no? Yo no me siento tan resistente a las tecnologías estas. Sin embargo, creo que hay una pulverización de la experiencia pedagógica. Esto es obviamente inducido por la cuestión de la pandemia, porque bueno, la escuela no nada más es ir a tomar clases y buscar acreditar una materia, ¿no? Y luego para el caso de prácticas, que creo que también es algo que, ¿no? Habría mucho que profundizar, en donde efectivamente la producción de la experiencia es algo que está en el centro. Yo me atrevería a decir, no sé si en especialización, pero sí en regional, por lo menos en donde he tenido la experiencia, en el centro está sí un programa de contenidos, por supuesto, sí hay un objetivo de enseñanza-aprendizaje, pero en ese objetivo de enseñanza-aprendizaje hay la producción de experiencias vivenciales y experiencias de interacción con el territorio, con sujetos. Entonces,
creo que ahí ese es un buen punto, ¿no? Y el otro que me sumo totalmente a lo que dices, Pedro, en el marco, es que entender que las diferencias y las realidades del alumnado son diversas. Claro, todo mundo tiene un celular, claro que todo mundo ahora tiene un ordenador o algo, pero como yo les decía a unos compañeros de Claxon, ¿no? Ahora vamos a medir la desigualdad por cuántas megas tienes, ¿no? De alcance en tu equipo, ¿no? Para poder efectivamente sostener una clase de 2, 3 horas. No todos tienen, hay que entender también eso, o sea, la red de datos la pagamos, ¿no? No es, algunos sí tendrán plan, en su casa algunos no, algunos tienen que ir abonando, ¿no? Y en el perfil de nuestro alumnado, yo que doy en el turno vespertino, pues varios se quedaron sin chamba, varios se quedaron sin trabajo, hay una situación ahí como pues crítica, y no creo que sea exclusiva obviamente de mi grupo, sino que me imagino que es un perfil, ¿no? Entonces, miren, lo que yo he hecho es Zoom, efectivamente, para un poco para colocar el taller pedagógico. Y lo que he tratado de hacer es suavizar ese taller pedagógico, es decir, en nuestro encuentro en Zoom parte de tres puntos, y el último punto es como dudas, asuntos generales sobre los trabajos ya escritos. Y los otros 2 puntos realmente es cómo estás, cómo te sientes. Tenemos ahí una actividad que forma parte de los procesos de acreditación que yo desde hace años le vengo nombrando reto metodológico, pero al ser nuestra práctica colocada en el Centro de Investigación y Estudios Sociodeportivos, pues el reto metodológico es que tenían que hacerse su propia rutina de ejercicios. O sea, tenían que armar una rutina de ejercicio físico y fijarse objetivos, ¿no? Muy concretos acerca de acondicionamiento o actividad física, en la que también estamos discutiendo mucho, obviamente ahora en el contexto de la pandemia, pues todo lo que se está suscitando en este tema de la nutrición, del sedentarismo, que por cierto, pues es parte obviamente del tema que estamos trabajando en el CIESODEP, porque los niveles de sedentarismo en la EN serán altos, pero aparte los niveles de antecedentes de diabetes, hipertensión en nuestro alumnado eran claramente altos también. O sea, de hecho, por eso se estableció un programa de pausas activas, si recordarán por ahí. Entonces, bueno, pues hemos tratado más bien, yo he tratado de manejarlo como una charla de 2 horitas donde se platique como de otras cosas y se saquen cuestiones también de la situación de cómo están, cómo se encuentran, y me ha funcionado, ¿no? Ya la cuestión de contenidos, la cuestión de asesorías y todo, efectivamente, formularios de Google, muy buenos, de hecho muy buenos antes de que viniera todo esto, ya casi la encuesta en persona y todo esto ya casi no se hace, obviamente. Y asesoría igual, ¿no? Revisión de trabajos por correo electrónico y WhatsApp, ¿no? Chat, audios y demás. Gracias, doctora Kenia. Esto que refieren me lleva a pensar que si bien los docentes tenemos una presión respecto al tema de los contenidos, tampoco podemos caer como en un proceso de banalidad, y creo que eso sí sería importante, ni en una exigencia desorbitada, sobre todo en este momento donde están muriendo muchas personas y bueno, hay una crisis económica en el país y demás, ¿no? Entonces debemos pensar o debemos priorizar particularmente en el bienestar común de nuestro alumnado. Y también creo que tenemos que ver cómo esta experiencia contextual que estamos viviendo puede alimentar su aprendizaje, ¿no? Que incluso puede llevarnos a más que los contenidos que aparecen, en este caso, en el currículum.
Y esto que ustedes refieren me lleva a preguntarles cómo ha sido la participación, en este caso del alumnado, durante el contexto de la pandemia y qué problemáticas han identificado en estos acercamientos virtuales que hemos tenido con el alumnado. Maestro Miguel, lo escuchamos. Sí, mira, pues indudablemente el shock a partir de que se nos comentó que pues tendríamos que diseñar una estrategia para la continuación del semestre, pues impactó en un primer momento, comparto el punto con los anteriores comentarios, pues para los profesores, en un primer momento fue, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, no? Entonces, pero lejos de esa sinergia de grupo y de gremio, yo creo que el mayor impacto pues ha repercutido en los alumnos, ¿no? La presión social respecto a la noticia de emergencia en todo el país y a nivel mundial ha repercutido en la biografía de cada uno de los individuos en cada país. Sin duda en nuestro país, yo creo que los alumnos, no solamente de la universidad, sino de todo el sistema educativo de nuestro país, pues no se encontraban ante un proceso de mapear estas situaciones en su radar, ¿no? Entonces, lo que orilló es a sumar un choque de vulnerabilidades. Recuerdo a un autor que me siento vulnerable ante una situación que está lejos del control propio, y eso es sin duda una presión inmediata que los alumnos tienen en su vida cotidiana. El, el- el- yo me he encontrado con alumnos, alumnas que ya han tenido casos cercanos de contagio. Afortunadamente ninguno de mis alumnos, pero sí se han sometido ya a un proceso de estrés muy fuerte que a la par de esa situación, pues se tiene que remediar ahora esta otra situación de aprendizaje, de una rutina diferente, del estar en un espacio limitado, sin salir, y sobre todo, si a eso sumamos otras variables que atraviesan al individuo, como lo económico, como lo laboral, pues indudablemente tenemos y debemos reconocer nosotros en nuestra práctica docente que nuestro alumno está ante una situación de estrés por diferentes vulnerabilidades que lo atraviesan, ¿no? Entonces, en ese motivo me ha permitido poder plantear pues las facilidades. De hecho, la propia autoridad por medio de la escuela a través del rector se nos ha hecho ser flexibles, ¿no? Flexibles ante esta situación de acceso a lo tecnológico por la parte del internet, por la parte de los dispositivos, pero también por la parte del tiempo, por la parte del tiempo de que pues muchos de nuestros alumnos contribuyen al gasto, al ingreso de las familias. Entonces, es otro factor que atraviesa. Entonces, sí, indudablemente es un momento de reconfiguración y de reflexión que nos va a llevar pues, a diseñar nuevos elementos que seguramente para nuestra práctica docente tendrían que estar enfocados en estos equilibrios, ¿no? Por un lado, el a presentar la mayor parte de nuestra programación programada de nuestro curso para poder llevar a cabo a buen fin nuestro semestre, pero también por el otro lado, situarse desde el lado de la biografía de nuestros alumnos y pensar en estas necesidades que están y estamos por resolver, ¿no? Muchos tenemos alguna claridad, pero en otros ámbitos no tenemos claridad, ¿no? Entonces, eso sin duda nos mete en un escenario bastante complejo que pues ahí es donde yo ubico que ahora nos encontramos, profesor, doctor Daniel. Gracias, maestro Miguel. Doctora Alejandra, la escuchamos. Doctora, ¿no la escuchamos? Muchas gracias, doctor Daniel. Sí, como al inicio comentaba, actualmente estoy impartiendo práctica de especialización en licenciatura y en posgrado en el programa de especializaciones.
Entonces, sin duda es un reto también cuando hablamos de prácticas, donde afortunadamente en este primer periodo de semestral hubo oportunidad de adaptar las actividades que ya teníamos programadas como parte de la práctica, que es en el Laboratorio de Investigación Sociomédica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y bueno, ha habido una muy buena participación de mis alumnas, de mis alumnos también del posgrado. Han sido muy activos, a pesar de que sin duda toda esta situación al inicio provocó problemas personales, también técnicos, en el sentido de decir, bueno, sí vamos a poder comunicarnos a partir de todos estos recursos digitales, se tiene la posibilidad y poder coincidir entre todos, alumnas, alumnos y conmigo, y generar un compromiso en ambos sentidos, ¿no? Ha habido un gran sentido de responsabilidad también en ellos, en ellas, están motivadas y motivados por continuar con las actividades académicas, por cumplir como en los tiempos solicitados las actividades. Y esto sí, a pesar de toda esta situación que se vive a nivel personal, pero también a nivel técnico, el hecho de que de pronto hemos tenido fallas en Internet y en algunos recursos que se han solucionado, pero que sin duda en el momento te dificultan, problemas también de salud, afortunadamente no de COVID, pero otro tipo de problemáticas crónico-degenerativas que también han implicado que algunos alumnos y alumnas no puedan continuar de una manera tan constante, y problemas familiares también que se deben de considerar. Todo esto, a mí lo que me ha funcionado es que siempre he respetado mucho los tiempos de los alumnos y las alumnas, y ahora mucho más por la situación, en el sentido de que las clases y las actividades normalmente sigo con los horarios y los días que normalmente se tiene a nivel presencial, para no dificultar también e interferir en otro tipo de actividades que los alumnos y las alumnas puedan tener. Esto me ha ayudado mucho a que también ellos y ellas pues puedan programarse, puedan realmente hacer las actividades, y bueno, también por supuesto, como decía el maestro Miguel, ser muy sensibles ante todas las circunstancias y ser como hacer un diagnóstico también y un análisis, no solamente en lo grupal, sino en lo particular, sobre cuáles son las circunstancias, las necesidades de los alumnos y las alumnas, no solo ahora por las condiciones en las que estamos, sino creo que debe ser una práctica que todos los docentes debemos de tener al inicio siempre de nuestros cursos docentes, ¿no? Saber quiénes son nuestros alumnos y alumnas, interesarnos por conocerlos. No solamente es un nombre más, un número más en la lista, sino quiénes son y cuáles son sus necesidades, cuáles son sus circunstancias, poder comprender y entonces en función de eso, como docentes, adaptarnos a ellos. Normalmente a veces sí queremos mucho que ellos se adapten también a nuestras circunstancias, y creo que debe ser una situación de ambas partes, ¿no? En donde pueda ser un binomio que nos podamos retroalimentar, que podamos generar compromisos de ambas partes y entonces sí, generar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto también es un factor de motivación, no solamente entre ellos mismos y ellas mismas, el ver que todas sus compañeras y compañeros están tratando de motivarse a continuar de hasta cierto punto de manera normal con las actividades, sino a la vez también en lo personal es un factor también motivador el hecho de que mis alumnos y alumnas están tratando de seguir con las actividades a pesar de todas las circunstancias que puedan existir, ¿no? Y esto ayuda mucho a que la práctica docente virtual pues tenga una buena calidad. Yo les comparto, hablando con otras amigas que dan clases en el Instituto Politécnico Nacional, veíamos, incluso compartíamos las diversas situaciones que están viviendo nuestros alumnos y, por ejemplo, en el caso de ella, la mayoría de los alumnos que de pronto tenemos en el Politécnico, ellos pues regresaron a sus localidades, normalmente son foráneos los alumnos, regresaron a sus localidades y en sus localidades no tienen posibilidad de internet, entonces ahí tienen que ir un día a la semana para poder ir al café internet más cercano de su domicilio, poder bajar todas las actividades, hacerlas en casa y luego volver a ir otro día de la semana para subirlas. Entonces, esta situación pues también la podemos encontrar con nuestros alumnos en la universidad
además de circunstancias incluso de violencia de género que muchos alumnos y alumnas viven dentro de sus familias, y que eso también dificulta a que los propios alumnos puedan continuar con las actividades respecto a concentrarse, a tener la disponibilidad incluso de hasta de poder tener una clase virtual, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante que como docentes siempre conozcamos quiénes son nuestros alumnos y alumnas. Creo que eso es lo esencial. Muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias, doctora Alejandra. Le cedo la palabra a la doctora Kenia. Sí, gracias, Pedro. Bueno, pues como lo mencionaba al principio, pues perfil del grupo que yo tengo, algunos de ellos ya son padres o madres, en consecuencia pues tienen que estar ganándose obviamente la vida, algunos en algunos empleos, digamos, algunos informales, o sea, algunos en el comercio como comerciantes, demás, y algunos otros pues en estos empleos que te permiten, digamos, de alguna flexibilización para ir a la universidad, ¿no? Como call center, etc., que también ya sabíamos que eran empleos en donde había violaciones a derechos laborales muy importantes, ¿no? Entonces, pues se viene este contexto y obviamente pues, son parte de las cifras, estas cifras que a partir del 1 de marzo, inclusive antes de que se declarara el estado de emergencia sanitaria en México, pues las empresas empezaron a deshacerse de estas trabajadores y estas trabajadoras porque pues tenían poco tiempo de trabajo en sus empresas. Entonces, es una preocupación latente, obviamente, la subsistencia. Y la otra problemática que incluso la rescato de lo que pudieron haber dicho mis colegas, compañeros, profesores, es también el shock que enfrentamos, yo creo también todas y todos, pero este reencuentro con la casa, con el ámbito del hogar, porque básicamente para muchos de nosotras y de nosotros, el hogar era prácticamente el lugar de dormitorio. Eso es una cosa sorprendente, digo sorprendente, pero no tanto, porque es la realidad de mucha gente. O sea, no hay las condiciones tampoco de trabajo, digo, más allá del Wi-Fi y el Internet, efectivamente, como lo están comentando, ¿no? Desde tener un espacio propio. Ya sabíamos que había muchos hogares con hacinamiento en la Ciudad de México, o sea, el hecho de poder negociar los horarios con las personas con las que habitas, con las que convives, porque no todas son, digamos, en este modelo que conocemos tradicional de la familia, ¿no? Muchos de ellos viven con otros compañeros, roomies, ¿no? Entonces hay un solo ordenador, hay una sola capacidad, tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo se organizan. Entonces, esa negociación o ese empuje a negociar estas cosas que efectivamente ya sacó o develó otras cosas que ahí ya se digamos, resulta en este tipo de cosas como violencia de género, violencia familiar. Entonces, la verdad, yo me he encontrado con entornos, bueno, hablando por un lado eso, y el otro, pues en la cuestión emocional, que efectivamente está muy difícil, muy difícil. Yo he tenido algunas charlas, algunas pláticas, ya mediante videollamada aparte, de manera personal, y pues sí hay mucha incertidumbre por el futuro, hay planes cortados, o sea, hay como proyectos o planes cortados, ¿no? O que se perciben como cortados, y esto es una situación, pues sí, difícil. También igual hay personas que incluso, hay alumnos que tienen familiares que son personal de salud, que ya están dentro de los hospitales COVID, hay preocupación por sus familiares, obviamente. Entonces, sí, creo que es un entorno tanto emocional como social, obviamente lo nacional, todo esto que decías del contexto económico, es pega y es transversal a la situación
familiar y la situación cotidiana que está viviendo nuestro alumnado. Entonces, eso es pues lo principal. Y una cosa que es estructural, nada más ya para acabar, que la verdad no sé cómo lo vivan ustedes, pero yo sí percibo que por lo menos desde hace 5 o 6 generaciones cuesta mucho trabajo que lean, muchísimo trabajo que lean un libro completo, una lectura completa. La verdad es que ante esto, pues es difícil, ya en el tema, el tema orgánico de los contenidos, pues también es muy difícil la promoción de la lectura. Si ya era difícil, ahora en estas condiciones, pues mucho más. Le agradecemos mucho, doctora Kenia, y bueno, a las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo a través de Facebook. Tenemos 50 personas que nos están viendo. Es importante que vayan generando sus preguntas y con base en eso, bueno, vamos a ir dirigiéndola a cada uno de nuestros conversadores. Ya para cerrar este conversatorio y bueno, compartiendo muchas de las ideas que ustedes señalan, creo que esta pandemia del COVID nos lleva también a evidenciar las dificultades que tiene el sistema de educación en línea, ¿no? Donde no basta tener computadoras, no basta tener internet, ni que haya contenidos, en este caso en línea, ¿no? Se necesita un profesorado y un alumnado también capacitado con formación en esta materia, ¿no? En ese sentido, y para poder cerrar este conversatorio y darle paso a nuestro auditorio para que pueda generar sus preguntas y comentarios, ¿qué nuevos debates educativos surgen a partir de la pandemia respecto a las formas de enseñanza y aprendizaje con nuestro alumnado? Doctora Alejandra, le escuchamos. Sí, doctor Daniel. Sin duda son muchos los debates, ¿no?, que surgen a partir de esta situación. Yo solamente voy a comentar 3. Me parece que es muy importante, primero, señalar el mismo diseño de una didáctica grupal, como bien lo comentaba hace un momento. O sea, el diseño de técnicas, de métodos efectivos en los diferentes niveles de educación. Ahora nosotros estamos en un nivel de educación superior, pero pienso también en aquellos profesores que están en una educación básica, primaria, secundaria, en donde tienen que rediseñar estos contenidos, tienen que rediseñar estas técnicas y estos métodos para hacer una didáctica grupal que sea interesante también y que esté bien organizada en contenidos para sus alumnos, ¿no? En nuestro caso, pues el tener una buena planificación y una buena planeación en el manejo de estos contenidos desde las TICs, pues es un gran reto para todos, sobre todo para profesores y alumnos que nunca han estado en este sistema de educación virtual y que, bueno, por las condiciones de la pandemia tienen que enfrentarse a esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo generar realmente un aprendizaje que le sea significativo al alumno, que le apoye al alumno, aun cuando no se tenga de manera presencial, de una manera rápida también y efectiva? Pues creo que es un gran reto que nos implica a todos, ¿no? No solo a los docentes, sino también a los propios alumnos y alumnas que puedan adaptarse a este tipo de condiciones, pero que también, a su vez, nosotros estos contenidos o esta didáctica que se genere, pues sea también interesante y se adapte a las necesidades de nuestros estudiantes. Otro de los retos que surgen o de los debates que surgen a partir de esto es la misma preparación, como ya bien lo comentaba, doctor, tanto del alumno como del docente en una educación virtual. Lo cierto es que no todos los alumnos ni todos los profesores están habituados a este tipo de aprendizaje, lo cual no solamente implica que el profesor tenga el dominio o sea especialista en la materia o en la asignatura de estudio que da, sino que también tiene que ser especialista en la aplicación de contenidos. Esto quiere decir en el dominio de recursos virtuales y de la misma tecnología, lo cual no siempre pues tenemos esta capacitación también para utilizar estos medios digitales, o a veces se dificulta a un gran número de docentes. Y por último, pues el hecho es siempre tener presente que es necesario considerar las condiciones, y yo lo recalco mucho de los estudiantes, de los alumnos y las alumnas, los recursos que ellos y ellas puedan disponer para poder establecer un tipo de educación virtual es muy necesario. El ver que no todos los escenarios obviamente son iguales, no todas las condiciones son iguales, y que no en todos los espacios van a tener acceso a internet o a la tecnología de manera igual.
Entonces, es un reto también y es un debate, sobre todo en la implementación de una educación virtual como una medida para efectos de esta pandemia, pero también antes de replantear y de aventurarnos a que toda la educación sea de manera virtual, primero tendríamos que ver si las condiciones que actualmente estamos viviendo en todos los contextos familiares, personales, comunitarios, pues están en esta disposición de tener acceso a los recursos tecnológicos. Y creo que para mí estos serían unos 3 grandes debates, obviamente aunados a algunos otros. Gracias, doctora Alejandra. La escuchamos, doctora Kenia. Sí, gracias, Pedro. Pues yo insistiría en este concepto que, por cierto, aclaro, no lo acuñé yo, es un concepto que lo escuché de Pablo Gentil, que es profesor en unos cursos en línea de la Claxo, justo. La pulverización de la experiencia pedagógica. Y eso creo que ya había debates pendientes en el trabajo social. Por ejemplo, yo, algunas otras compañeras hemos hablado de discutir fuertemente el concepto de intervención social, entendiendo que la naturaleza, digamos, de cierta concepción de políticas públicas, de cierta concepción también de las personas, de las familias, ¿no? Del saber intencionado, ¿no? Es una discusión un tanto ética, un tanto ética política. Pero esto viene a sumar efectivamente dónde quedaría entonces la socialización con los sujetos, o sea, que muchas veces es en el campo de la práctica la riqueza, o sea, el contacto, cómo incluso hasta cómo saberte dirigir hacia las familias, en este caso, por ejemplo, en mi práctica, hacia los deportistas, las y los deportistas, cómo poder saber instrumentar, aplicar una entrevista a profundidad, los recorridos de identificación territorial, o sea, ese contacto próximo que no esté mediado por esta cuestión de la tecnología. A mí la verdad es que me hace pensar, no como una cuestión catastrofista, ni mucho menos, sino ahora cómo vamos a poder solventar esta coyuntura, que además se percibe que no va a ser una coyuntura solamente emergente y ya, ¿no? Unos meses y ya, sino que va a haber cierto cuidado, ¿no? Esto incluso desde el concepto de aislamiento social, que no era un aislamiento social, sino era un aislamiento físico, o sea, la diferencia, la importancia también de colocar bien esos conceptos, porque ahora pues ya es como tenerle miedo al otro, ¿no? Ya era de por sí difícil esa socialización, ahora imagínate con todo esto. Entonces yo creo que eso repercute muy fuertemente al campo de las prácticas profesionales. Entendiendo, vuelvo a lo mismo, este concepto de la pulverización de la experiencia pedagógica, entendiendo que la escuela no solamente es una estructura de cemento ahí, que tampoco es solamente cumplir con un programa curricular, ¿no? Sino que la escuela implica procesos de socialización y de humanización a los que tendríamos que apostarle, y que esto pues es un reto frente a esta coyuntura. Entonces yo ahí dejaría esta reflexión, tomando este eje central de la pulverización de la experiencia pedagógica y tomándolo como reto, porque además tenemos que adaptarnos, o sea, tampoco tenemos por qué decir no a las tecnologías. Yo creo que hay que abrirse y me sumo a todo lo que decía la maestra Alejandra. Las inequidades van a salir, entonces, y se van a develar y se van con todo esto se van a acentuar. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado de cómo establecernos, a lo mejor una estrategia que vaya saliendo o que vaya teniendo contactos y profundización y profesionalización con estas cosas, pero que no abandonemos lo humano, el contacto y lo cercano. Muchas gracias, doctora Kenia. Maestro Miguel, lo escuchamos.
Sí, doctor. Pues indudablemente es una gran pregunta, digo, estos nuevos debates, digo, y me sumo y reconozco los que han expuesto mis compañeras. Considero que hay muchísimos debates. Yo he tenido oportunidad de reflexionar algunos artículos que por ahí me han llegado sobre estas nuevas tendencias de incorporación de las TICs a los procesos de educación, no solo de ahora ante esta situación que estamos viviendo de contingencia, sino en la última década que se ha llevado a cabo pues nuestro proceso o se ha replanteado el proceso de enseñanza y la construcción propia del conocimiento. Si bien nosotros recordamos aquellos debates que se generaron en aquel círculo de Viena, en la construcción acerca del conocimiento y que repercutieron en nuevas formas de poder replantear y criticar lo previamente acumulado como humanidad para, en cuestión de una epistemología de conocimiento, ahora nos encontramos ante un gran proceso y ante un gran debate que yo me sumo y me permitiría poder abrir mi participación en este sentido, que es no ver a los procesos educativos en línea ni todo este ambiente sincrónico, asincrónico de los medios como tal, simplemente se convierten en el medio para poder transmitir pues una didáctica, una pedagogía para poder construir un conocimiento, sino más bien el proceso que yo veo y donde yo acentúo un poquito la dificultad es en ese tránsito demográfico y en este tránsito de edades en el cual nos encontramos el profesorado de las instituciones, pues veámoslo por nivel, pero centrémonos en el ámbito de educación superior, donde nuestros alumnos ya pertenecen y traen un código diferente de poder asimilar y poder construir el conocimiento como tal. La parte tradicional, si ustedes me permiten la conceptualización o para tratarlo de nombrar a una forma de poder llevar el conocimiento por medio del aula, por medio de este espacio físico de cuatro paredes, donde el profesor es el protagonista central, pues yo creo que cada vez se va desvaneciendo más esta pulverización que comenta la doctora. Yo ahí lo vería, ¿no? Se está pulverizando la figura tradicional del esquema de enseñanza y por lo tanto se está incorporando algo desconocido para algunos, pero para otros algo que así crecieron, que son las nuevas generaciones, generación Z, generación millennial, todas las generaciones como les nombren, que ya lo traen en el chip y que ya están acostumbrados ahora los niños de primaria, de secundaria, ya no traen esa visualización de poder construir el conocimiento en un texto y como única fuente de, sino que ya visualizan al mundo de lo virtual como parte de ellos y se suman. Entonces, esto reconfigura indudablemente y transgrede este debate de la utilidad de las TICs, de la incorporación de una pedagogía para poder construir conocimiento y no se diga en el ámbito de la profesión del trabajo social, ¿no? Donde tenemos unas realidades y grupos a los cuales tenemos que dar una explicación de los fenómenos. Si alcanza el tiempo, yo les comento a mis alumnos, todavía tenemos ese reto si nos queremos a alinear a la visión, a una de las visiones tradicionales del trabajo social e intervenir, ¿no? O sea, el reto es diagnosticar, el reto es comprender, el reto es muchísimos elementos y todavía en un determinado momento poder llegar a intervenir. Pero indudablemente yo creo, ya para poder cerrar mi participación, que el nuevo debate se tendría que concentrar en esta nueva transición de educandos, educadores o profesores, alumnos, porque los nuevos alumnos que están llegando a nuestras aulas creo que ya traen utilizando un término, un chip diferente para poder asimilar y comprender esa construcción de conocimiento que pues indudablemente va cambiando, va cambiando. No se diga hoy en día, por ejemplo, con la incorporación de China
como un dominador no solamente del ámbito económico, sino del mundo de los datos, ¿no? El control de los datos, el control del Internet, de estos algoritmos, sin duda son nuevos debates que habría que entrarle por ahí y habría que pues tratarlo de jalar a las aulas, a nuestra práctica inmediata y que nuestra práctica docente frente a grupo, pues cada vez incorporemos más pues estos medios, estas tecnologías, las que sean aplicaciones, como medios, no como fines para poder establecer la pedagógica que siempre pues es el fin de nosotros, ¿no? Que es llevar un conocimiento y poderlo situar dentro de un contexto. Muchas gracias, maestro Miguel. Y bueno, creo que todos los planteamientos que hemos vertido el día de hoy pues nos llevan a pensar justamente qué va a pasar en este caso después de la pandemia del COVID y nos lleva a repensar y a reflexionar qué estrategias nuevas vamos a utilizar una vez que haya pasado esta contingencia, porque nos va a llevar hacia nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje. Y en ese sentido me atrevo a leer algunas de las preguntas de nuestro auditorio. Voy a intentar concretarlas porque, bueno, son varias. Hay algunos estudiantes de prácticas, algunos estudiantes del sistema presencial y algunos profesores que están generando algunas preguntas. Dicen, por ejemplo, ¿creen que este sistema de educación a distancia pueda permanecer como una herramienta complementaria de la educación presencial a partir de esta contingencia, más allá de la entrega de tareas y proyectos? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Doctora Kenia, adelante, la escuchamos. Bueno, igual y digo algo muy rápido. Pues quizás sí, porque de acuerdo a las proyecciones que la misma OMS ha hecho, cuando dice que el virus va a estar mucho tiempo, cuando menciona un par de pautas ahí, yo creo que esto más bien vino a empujar algo que yo ya veía. La escuela presencial ha tenido muchos problemas, un poco, ya lo decía el maestro Miguel Ángel. La cuestión de la seguridad, por ejemplo, en las prácticas también para nosotros no es desconocido, también las medidas que se habían estado reforzando de una manera mucho más acentuada. Creo que el modelo de la educación en línea es un sistema que efectivamente es muy conveniente para muchas personas, para otras no tanta, y creo que esta situación sí está empezando a empujar algo que yo a la escuela presencial yo le daba 10 años de existencia nada más. O sea, digo, creo que esto se adelanta un poquito con la situación. De todos modos, no creo que vaya a ser así de sopetón. Sí, por supuesto que vamos a regresar a un ejercicio presencial, quizá con algunos cuidados. Por ejemplo, las aulas de 80, 60 alumnos, no sé qué tan convenientes sean las teóricas, ¿no? Pero bueno, creo que sí, creo que es un modelo de tecnificación de la educación, además que no estábamos exentos, nada más nosotros, como bien dice el maestro, hay un modelo de tecnologización mundial que está ahí, que está presente y que bueno, es de de las nuevas rutas económicas de este sistema, ¿no? Maestro Miguel, ¿quiere agregar algo? Sí, sí, indudablemente creo que yo vería que no es que permanezcan, más bien yo creo que ya están dentro del aula, porque pues si nosotros basta observar que uno está al frente del grupo en un esquema presencial, no se diga virtual, visualiza al alumno y el alumno está en un proceso de multitarea que yo le nombro, o sea, está poniendo atención frente al tema, frente a la exposición, pero también trae aquí en la mano, trae ya un proceso de otra realidad, digámoslos, algo diferente, está con su familia, está checando un dato, o sea, esta incorporación de medios ya está dentro del proceso del aula. Simplemente yo creo lo que va a suceder no es que un modelo llegue y llegue a ocupar el espacio de otro, sino más bien creo que va a haber un proceso de
hibridación, un proceso de fusión en la cual el proceso presencial cada vez va a requerir, porque así es, de la incorporación de la red de los datos como un proceso que va a sumar la construcción de los conocimientos que generemos en el aula, ¿no? Entonces, yo creería que más bien el reto es que cada vez más nos sumemos como profesores a tratar de incorporar pues lo que los alumnos ya, vuelvo a comentar, tal vez esta generación ya lo traen, ¿no? Ya piensan en unos y ceros, ¿no? Ya no piensan en abecedario, ¿no? Por mencionar e incorporar todo este ola de tecnológica que traemos encima, ¿no? Gracias, maestro. Aquí hay una pregunta y me gustaría dirigírsela a la doctora Monroy. Nos pregunta Verónica Guajardo, ¿qué piensan respecto a esta evaluación forzada de los alumnos en esta modalidad de enseñanza? Es decir, ¿cómo visualizan la manera en que se está desarrollando la evaluación actualmente de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Estamos llegando a ese proceso de evaluación o cómo lo están logrando ustedes resolver? Doctora Alejandra. La escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor Daniel. Sí, en efecto es un tema también importante, ¿no? Y creo que parte mucho de esto que yo comentaba hace un momento, al no tener una organización y una planificación, como también de las actividades y del mismo proceso de la didáctica grupal, pero ahora en una educación virtual, pues ocasiona que al final saturemos demasiado a los alumnos con la entrega, a veces hasta sorpresiva, de muchos trabajos, tareas, ¿no? Y que tengan que entregarlas en tiempos cortos incluso. Y esto trae consigo el hecho de que previamente no se ha planificado, no se ha organizado perfectamente estos contenidos en una educación virtual. Es cierto que esta situación de la pandemia a todos nos sorprendió, tuvimos que readaptar condiciones, tuvimos que modificar y adaptar incluso los mismos recursos, las mismas actividades que ya teníamos contempladas, pero por ejemplo en lo personal pienso mucho en la parte de la práctica, especialización, también en mis otras asignaturas, pero el tener que sí adaptar muchas de las actividades que estaban consideradas realizarse de manera presencial, el adaptarlas a no dejarlas de hacer, pero sí darles ese giro para que se puedan o se tuvieron que efectuar de manera virtual. Y bueno, sí seguir con la misma evaluación que se tenía al inicio del semestre, solamente darle este giro, vuelvo a insistir, de que ahora las actividades puedan ser un tanto distintas para que se adapten a estos medios virtuales, pero también no desencajar al alumno en decir, bueno, todo lo que ya habíamos planeado, la forma de evaluación que se tenía al inicio, ¿no? Que como bien sabemos es importante transmitírselo a los alumnos desde el inicio, pues ahora olvídense de eso y vamos a evaluar solo con un trabajo que ahorita se me ocurrió que tendríamos que entregar, ¿no? Entonces, eso sí es una desorganización, creo que no ayuda, por supuesto, a que los alumnos puedan entender por qué estos cambios, no ayuda tampoco a que el alumno incluso también pueda ver que hay un proceso de evaluación organizado, ¿no? Y ahí sí tendríamos, sí es un tema a discutir desde el docente, ¿no? Que de pronto en este afán de decir que va a terminar el semestre, pensemos, ¿no? Yo les comparto incluso lo que mis mismas alumnas me han compartido de otras materias, ¿no? En donde por esta situación de pronto algunos docentes han un tanto desaparecido, de pronto ahorita están volviéndose a contactar con los alumnos y decir, ¿saben qué? Van a entregar un trabajo final y con eso se va a evaluar, ¿no? Porque por las situaciones, por la contingencia y demás, yo creo que eso sin duda es una muy mala práctica docente, sí nos lleva a que reflexionemos en que tampoco podemos salir con este tipo de recursos de esa manera, ¿no? Sino sí reorganizar, obviamente aquí implicaba un esfuerzo, sí, toda una exigencia por parte de los docentes, adaptarse a estas medidas y a esta educación virtual, y por supuesto no es fácil, es todo un reto como ya lo comentábamos, que sí exige mayor esfuerzo de ambas partes, pero que se tiene que hacer. Yo les comparto esto, en lo personal no he modificado mis formas de evaluar, como en un inicio se los compartía a mis alumnas, a mis alumnos, simplemente he readaptado las actividades para que se puedan efectuar de manera virtual
y que también eso ayuda a que los alumnos no se sientan tan estresados, tan abrumados de tantas actividades que todos, pues los profesores quieren que se entregue al mismo tiempo. Incluso compartía la experiencia de una de mis alumnas, ¿no? En donde me decía que, bueno, dentro de sus clases les dejaban entregar en ese tiempo de 2 horas la actividad en ese momento. Entonces era un estresor muy grande para todos porque era, ve el video, haz la actividad, pero acuérdate que tienes que entregarla antes de que termine la clase, porque si no ya no tiene el valor, ¿no? Entonces, esto, bueno, son formas, digo, respetables, pero también es no volvernos nuevamente a considerar las condiciones en las que están todos nuestros alumnos y obviamente no solo en la misma práctica docente, sino hasta en la forma en que estamos evaluando, ¿no? Y cómo lo estamos haciendo. Claro, y creo que esto que mencionas nos lleva a pensar en la importancia de la sensibilidad que tenemos que tener los docentes frente a este contexto que estamos viviendo. Y bien, ya nada más para cerrar, hay muchas preguntas aquí que nos están planteando. Me gustaría que dieran un cierre, algunas palabras finales, algo con lo que les gustaría a ustedes cerrar la discusión de manera muy breve para poder terminar este conversatorio. Maestro Miguel, ¿quiere iniciar? No, pues agradeciendo a la doctora Andrea, a la doctora Alejandra, obvio a ti, Pedro, por la iniciativa. Y pues yo simplemente comentaría que pues se mantengan a salvo, hay que seguir las indicaciones, se queden en casa y pues seguramente volveremos a la normalidad, ya no con las mismas situaciones, pero sí fortalecidos de que nuestra práctica y nuestro proceso docente tendrán que ver pues nuevos horizontes como los que hemos platicado en esta interesante charla. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sería todo. Un saludo a todas las que y a todos los que nos están observando y por sus preguntas. Doctora Kenia. Sí, gracias, Pedro. Yo también te quiero agradecer muchísimo por la invitación, la consideración y agradezco también el haber compartido con mi compañera Alejandra, el compañero Miguel Ángel, y también pues darles las gracias a todas y todos los que nos siguieron. Esperemos haber como aportado, por lo menos sembrado una semilla ahí de reflexión, una de tantas reflexiones de las que tenemos en la escuela y en la disciplina. Yo quisiera igual unirme al mensaje que comenta el profesor Miguel Ángel, que es muy importante que sigamos las indicaciones. Es muy importante también ya en el tema del trabajo social que retomemos o reflexionemos muy profundamente sobre el aspecto de la prevención, de la educación en la salud. Tenemos que, ahorita cuando el maestro Miguel Ángel decía, volvamos a la normalidad, yo creo que sí es muy importante reflexionar sobre lo que entendíamos como normalidad, sobre lo que entendíamos como normalidad en nuestra cotidianidad, en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestras relaciones, porque esto es todo lo que está viniendo a trastocar, digamos, esta coyuntura de la pandemia, y creo que nos interpela muy fuertemente a disciplinas como la nuestra, ¿no? En trabajo social. Entonces, creo que es hora de que podamos discutir, de que podamos platicar más, de que podamos tender más puentes de comunicación, de diálogo como el que nos estás convocando. Gracias, Pedro, por eso, y ojalá que en las próximas reuniones que tenemos de prácticas, tanto a nivel comunitario, a nivel regional como de especialización, podamos realmente tejer estos puentes de comunicación, sí para rearmar, y me sumo a lo que dice la maestra Alejandra completamente, a respetar, a que tenemos que tener una planeación, una programación. El estudiantado tiene derechos, también el profesorado, pero en esta relación no se pierde en la relación de respeto y de derechos que se debe de tener. Entonces, una herramienta a la que tenemos que hacer respeto es nuestra planeación. No podemos someter, no podemos poner por encima, digamos, esa cuestión de los contenidos y de la evaluación, como dice la compañera,
evaluación forzada. Imagínate, ya está esta como percepción. Entonces, creo que aún con este medio no tenemos que hacer de la relación pedagógica una relación que se sume a este estrés que se está viviendo. Entonces, ojalá podamos tejer estos puentes y ojalá podamos llegar a estrategias diversas en donde podamos también constituir una posibilidad creativa para poder dar los contenidos, sobre todo en prácticas escolares, que es lo que me preocupa un poco más a mí, ¿no? Yo creo que a ustedes también, pero bueno, en ese aspecto. Gracias a todos, a todas. Gracias. Cerramos, doctora Alejandra. Sí, sin duda me sumo a los comentarios de mis compañeros. No me queda más que también agradecer, pues primero a mis alumnas que están conectadas ahí vía Facebook. Muchas gracias por ayudarme a que mi práctica docente virtual sea un poco más fácil. También, obviamente, agradecer al doctor Daniel por organizar este encuentro, a mis colegas que compartieron sus reflexiones y experiencias, doctora Kenia, maestro Miguel, muchas gracias, y pues a todos los asistentes. Sin duda, la educación virtual es todo un reto, es más exigente en ocasiones a veces que la parte presencial, ¿no? Pero bueno, entre todos podemos hacer un buen proceso. Exige, sí, compromisos de ambas partes. Es importante siempre planear todas nuestras actividades y aún más cuando estamos frente a esta educación virtual, creo que te exige un tanto más hacerlo de esta manera. Ser sensibles a las circunstancias de todos, tanto de los mismos docentes como de los mismos alumnos y alumnas. Por supuesto, seguir las indicaciones sanitarias, las medidas que tenemos emitidas por el gobierno federal es importante. Por supuesto, salvaguardar también nuestra salud, nuestra integridad como personas. Y bueno, pues saber que todos podemos generar un buen proceso adecuando los medios que tenemos, las técnicas, los recursos, para que de ambas partes se quede una buena percepción y experiencia de esto, al menos en la parte educativa, y no sea un proceso que se esté sufriendo por parte de ambas, ¿no? Tanto de los docentes como de los alumnos, sino que también sea un ejercicio creativo, recreativo, un momento en donde podamos conversar y compartir con nuestros alumnos y alumnas. Y algo muy importante, creo que sí enfatizar que esto, dentro de todas estas medidas, sí mirar que no es un aislamiento social, sino es un aislamiento físico. Así es que podemos seguir conectados, saludándonos, estar en estrecha comunicación con nuestros alumnos, y esto va a ayudar, creo que, a esta práctica docente virtual sea lo más sencilla y fácil posible. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a todos y a todas, a nuestros conversadores por esta importante discusión que realizamos el día de hoy, a todas las personas que nos vieron a través de esta transmisión en vivo en Facebook. Muchas gracias y bueno, la idea es poder repetir este tipo de espacios, este tipo de encuentros con diferentes temáticas y que nos permitan podernos acercar con el alumnado, con el profesorado, porque creo que es necesario abrir espacios que nos lleven hacia la discusión y hacia la reflexión desde nuestras prácticas docentes como en las prácticas que desarrollamos con nuestros y nuestras estudiantes. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.